Empezar la semana igual es lo más complicado, lo más difícil, lo más duro para todos nosotros. Oiga, qué mal trago el de Rodríguez Zapatero ayer en Caracas, ¿eh? Abucheado por un nutrido grupo de personas que no tienen una opinión tan favorable como Zapatero sobre el amor de Nicolás Maduro por el diálogo y por la conciliación nacional. Esto es lo que le sucedió al expresidente del gobierno, por si acaso usted aún no lo sabe. Estaba en el municipio de Chacao, allí fue alcalde Leopoldo López, después detenido, después condenado, encarcelado en un juicio con pruebas manipuladas, según denunció el fiscal Nieves. Se plantó Zapatero en el colegio electoral Andrés Bello para levantar acta de lo muy correctas que, en opinión del señor Rodríguez Zapatero, han sido estas elecciones presidenciales en Venezuela. Y a la salida le esperaba un reportero de NTN24 para hacerle la pregunta pertinente, que es: ¿qué hace usted avalando unas elecciones como estas? ¿Por qué avalar unas elecciones presidenciales cuando son más de 50 países, la Organización de Estados Americanos también? Porque yo he estado mucho tiempo aquí y vengo a observar, no prejuicios. Bueno, fueron las palabras pocas que pudo transmitir para NTN24 el expresidente José Rodríguez. Le costaba al señor Rodríguez Zapatero incluso escuchar al reportero por estos gritos de personas que estaban allí protestando por lo que entienden esas personas que es una mascarada electoral de Nicolás Maduro. Decía Zapatero: yo avalo estas elecciones porque he venido mucho y porque no tengo el prejuicio que atribuye el expresidente, por ejemplo, a la Unión Europea. Discrepa en esto de la Unión Europea, discrepa del gobierno de España, discrepa de su propio partido. Después el reportero se encontró con esta señora venezolana que muy de Rodríguez Zapatero tampoco era. Él estaba simplemente haciendo un chequeo. En las elecciones de nosotros, ¿hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo? ¿Hasta cuándo? Que se meta en su país, no en el de nosotros, porque él no está pasando hambre, no está pasando necesidades. Nosotros tenemos un comunismo aquí. Si a él le gusta el comunismo, ¿por qué no lo va a poner allá en España? ¿Por qué viene a ponerlo aquí en Venezuela? Alcahuete, debe tener los millones de dólares para las elecciones, serán para ir para las elecciones, pero en España no se lo van a calar, porque nosotros tenemos que calarnos nosotros los venezolanos. Sin querer, esta señora, fíjense, coincidía en una cosa con Nicolás Maduro, que es cuando hay un gobernante, o un exgobernante en este caso, de España, cuya opinión no le gusta, le dice esto de que se dedique a su país y que deje en paz a Venezuela. Esta señora lo decía de Zapatero, Maduro acostumbra a decirlo pues de Rajoy, de Felipe González, del presidente colombiano, del presidente argentino Macri, del presidente chileno de Piñera, del mexicano, de los Estados Unidos. El único exgobernante cuya opinión agradece el gobierno de Nicolás Maduro es Rodríguez Zapatero, y esto es lo que le crea ahí una cierta dificultad ante una parte de la opinión pública al expresidente del gobierno español, porque Zapatero opina, en contra, digo, de la Unión Europea y del gobierno de España, que estas elecciones presidenciales sí deben ser dadas por buena. La mayoría de los partidos de la oposición no han podido presentarse porque fueron ilegalizados o inhabilitados antes incluso de la convocatoria. Los líderes más influyentes de la Mesa de la Unidad Democrática, la organización opositora, Capriles, el propio Leopoldo López, Julio Borges, habían llamado a la población a no acudir a las urnas en el día de ayer. El gobierno chavista ha recurrido, para intentar que esa participación fuera nutrida, al reparto de comida o a la promesa de bonos sociales para ganarse a los votantes a la puerta de los propios colegios. La intimidación al elector cuando viene a votar, lo abordan para entonces preguntarle por quién va a votar. Si se le ocurre a este elector decir que vota por alguno diferente al del gobierno, entonces empiezan a ofrecerle dinero, empiezan a ofrecerles comida. Entonces no hay libertad en este punto. Lo dice uno de los candidatos que se presentaban por la oposición, que es el señor Bertucci. El gobierno venezolano esta madrugada informó de que el dato de participación en estas elecciones ha sido del 46% de los ciudadanos. 46%. Ha informado también de que naturalmente ha ganado Nicolás Maduro. Qué sorpresa. El principal rival de Maduro en estas elecciones, entre comillas, era Henry Falcón, que al terminar la jornada electoral ha dicho que para él no ha habido elecciones, que todo ha sido un fraude, ha habido un pucherazo y que hay que convocarlas de nuevo. Bueno, Maduro entiende que todo se ha hecho en orden, que cuenta con el visto bueno de los venezolanos y que por tanto se ve a sí mismo presidente por lo menos hasta el año 2025.
Como saben, estos últimos días se ha convertido en un tema de debate el hecho de que nos hayamos comprado una casa y también la hipoteca a 30 años que hemos suscrito para poder pagarla. Esto empieza a ser otro serial. El chalet. El chalete. La indigestión que sufre Podemos por la inversión inmobiliaria de su pareja dirigente, ¿no? Irene y Pablo, residentes en las verdes praderas. Se compraron una casa grande y cara, se difundió que se la habían comprado, divulgaron ellos mismos las condiciones de la hipoteca, mencionaron ellos mismos lo de la herencia que espera recibir Pablo. Empezaron los comentarios, por decenas en los foros morados, por centenares en los medios de comunicación, por miles en las redes sociales, ¿no? El juicio popular a la pareja. No es grato verse sometido a un juicio popular, menos aún a la guasa, al escarnio y al linchamiento. Es desagradable ver a toda España opinando sobre en qué gastas tu dinero. Poner los programas de tertulia, en otros tiempos gratos para los dirigentes de Podemos, y encontrarte con gente debatiendo sobre el aseo en forma de tinaja o sobre el huerto. Diferentes diseñadores de interior han estado horas en televisión opinando sobre el gusto y la decoración de los anteriores propietarios. Analistas económicos de todo tipo han opinado sobre cada detalle de la hipoteca e incluso hay compañeros suyos, paparazzis, que nos persiguen hasta la puerta de un hospital para robar fotos cuando salimos de una ecografía. Es incómodo, es amargo, es lamentable tener que andar escondiéndote al salir de un hospital para que no te hagan fotos que tú no deseas. Pero nada de todo eso es la razón de que Pablo e Irene, Irene y Pablo, la pareja dirigente de Podemos, haya pedido el comodín del público, esta consulta inédita, insólita, que anunciaron el sábado por la tarde, ¿no? La única razón de esta consulta a las bases es esta: taparle la boca a Kichi. De eso se trata la consulta. Y solo de eso. Ni a Irene ni a Pablo les resultó preocupante que los medios subrayaran la incoherencia de criticar al ministro que se compra una vivienda de 600.000 para acabar comprándose ellos una de 660.000. Ni a Irene ni a Pablo les inquietó que los medios cuestionaran su voluntad de cambiar el sistema haciendo algo tan propio del sistema y de la perpetuación del sistema como endeudarse con el banco. Ni a Irene ni a Pablo les alarmó que se hiciera chanza con la tinaja o con el huerto. Lo que alarmó, inquietó y preocupó a Pablo y a Irene es que hablara Kichi. Que saliera el alcalde de Cádiz el viernes, icono de esto que se llama las ciudades del cambio, pareja Kichi de la muy autónoma dirigente de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que saliera cuestionando el compromiso real de esta pareja con los valores que defiende el partido. Esto de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones. El no nos representan, que ha vuelto de manera inesperada, ¿no? La desigualdad que se ha disparado dentro de Podemos. El objetivo es callarle la boca a Kichi. Por eso la pregunta a los inscritos en realidad debería ser: ¿crees que Kichi haría bien en meterse sus opiniones por donde pueda? Pablo y Irene buscan el veredicto de las bases para acabar con un debate interno que les inquieta. Y la forma de plantear la consulta da prueba de ello, porque ellos han descartado preguntarle a nadie cómo deben invertir su dinero, que para eso es suyo. Notable ejercicio de liberalismo: mi dinero es mío, me lo gasto en lo que quiero. No se plantean renunciar al chalet, pero sí están dispuestos a renunciar a sus cargos. Por eso no preguntan a sus bases si han hecho bien comprándose una casa grande y cara, sino si siguen siendo dignos de ejercer sus puestos. Y por lo tanto pensamos que ahora les toca decidir a ellas y a ellos si seguimos siendo dignos de seguir en las responsabilidades en las que estamos o si nos hacen dimitir y nos ordenan dimitir. Si seguimos siendo dignos. ¿Cuántos dirigentes de Podemos han defendido el derecho de Irene y Pablo a gastarse su dinero como quieran? Muchos. ¿Cuántos han celebrado que se compren un chalet grande en la sierra? Ninguno. Pablo e Irene volvieron a hacer una trampa en su discurso del sábado. Ellos tienen razón al decir que no hay escándalo alguno en desear una vida alejada de los focos para sus hijos en el campo. Pero no pensé que el hecho de querer criar a los hijos que voy a tener en un contexto un poco más tranquilo pudiera suponer un debate que pusiera en cuestión nuestra credibilidad. Pero Pablo sabe que este no es el debate. No se discute su derecho a vivir en el campo, menos aún sin fotógrafos en la puerta. Lo que se les discute es la casa que han escogido para vivir en el campo. Porque casas hay muchas, incluso en Galapagar. Casas más pequeñas y más baratas.
Ellos con libertad plena han escogido esta casa. Por cierto, es muy interesante la respuesta que le ha dado a Kichi el Tito Monedero, amigo inquebrantable de la pareja cuya lealtad le honra. Aunque de letras y de hipotecas ha demostrado que no es gran cosa. Ha dicho Monedero, dice, yo haré campaña en Cádiz y entenderé por qué los anticapitalistas hicieron declaraciones a favor de la independencia de Cataluña, por qué vendieron fragatas a Arabia Saudí y por qué se condecoró a la Virgen. Haré campaña porque creo que Kichi es el mejor alcalde que ha tenido Cádiz. ¿Qué está diciendo el amigo de Pablo? Que Kichi sigue siendo de Podemos, aunque haya hecho cosas que no son muy de Podemos, como condecorar a la Virgen, vender fragatas a Arabia Saudí o estar a favor de la independencia de Cataluña. Esta es la cuestión. Aunque todo eso no forma parte de los principios de Podemos, que siga Kichi. Aunque comprarse un chalet de 660.000 boniatos no forme parte de los principios de Podemos, que siga Pablo.